Dios te bendiga. Escucha esta palabra. Dios te lo haya entregado en tu mano. Sí. Aquello por la cual tú le estás orando al Señor. Aquello que muchas veces tú oras y Dios te da un sueño. En base a lo que tú oraste, Dios te lo haya entregado en tu mano. Solo lo tienes que creer. Dios quiere ver que la actitud tuya sea de creerle a Dios y de darle gracias por cuanto Él te ha respuesto. Solo de aquella manera vas a poder desatar en el mundo espiritual lo que Dios te haya respuesto. Así que quédate con nosotros aquí en Débora de Cristo. Alabado sea el Señor. Y si Dios te ha dado, si Dios, mientras que tú has orado por algo, te ha dado una respuesta a través del sueño, de un sueño, háznoslo saber. Cuenta tu testimonio. Alabado sea el Señor. Y si necesitas oración, déjamelo escrito en los comentarios, que tengo el grupo de oración y podemos orar por ti. Alabado sea el Señor. ¿Por qué te digo Dios lo ha entregado en tu mano? Bueno, la Biblia dice, bajémosle un poquito. La palabra de Dios dice en Jueces 7, 14 y 15. Dice así, mira esto. La Biblia dice, habla de Gedeón. Para todos los que no conocen a Gedeón, Gedeón era un hombre que provenía de la tribu de Manasés. Alabado sea el Señor. Así que provenía de la tribu de José. José, sí, aquel de la túnica de colores. Él provenía de esa tribu. En aquellos tiempos, la Biblia dice que el pueblo de Israel estaba pasando una temporada muy difícil, por la cual ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios los había entregado a los madianitas. Y dice la Biblia que ellos, todo lo que sembraban los madianitas se lo quitaban. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que a un cierto punto Dios se le apareció a Gedeón y le dijo estas palabras. Le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y bueno, él no lo creía, pero Dios lo llevó hasta que él creyera que Dios estaba con él. Hoy Dios quiere decirte que Dios está contigo, que tú eres esforzada y valiente, que tú eres esforzado y valiente. Ahora te voy a explicar por qué Dios le dijo así a Gedeón. Pero vámonos al verso 14 y 15, porque lo que hoy Dios te trae a través de Débora de Cristo es esta palabra. Así que Dios quería hacerle entender a Gedeón que Él estaba con él. Y en Gedeón todavía había incredulidad, pero Dios lo tuvo que llevar y decirle: ves allá donde está el campamento de los enemigos para que veas. Ellos van a relatar un sueño y tú vas a estar atento a ese sueño y vas a entender que entonces yo estoy contigo. Y Dios ha venido a decirte esto para que tú sepas que Dios está contigo, y que muchas veces Dios te ha dado sueños en base a lo que tú le estás pidiendo, y tú has estado simplemente, lo has aceptado ese sueño y basta, pero has seguido creyendo las circunstancias que has visto. Hoy Dios quiere decirte: no, te he dado ese sueño como confirmación de que te he escuchado tu oración. Es muy importante lo que hoy se va a hablar en Débora de Cristo. Así que Dios tuvo que llevar a Gedeón hasta llevarlo a que su enemigo relatara un sueño para que él pudiera creerlo. Y dice la Biblia que le dijo Dios a Gedeón: ves allá y escucha.
Entonces dice la Biblia, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y dijo su compañero, escucha bien, eso fue lo que le mandó a escuchar Dios a Gedeón. Le dijo, quédate ahí lejitos y escucha lo que va a decir su compañero de ese sueño. O sea, Dios le dio el discernimiento de espíritu a aquel compañero para profetizar por su boca lo que iba a pasar. Entonces le dijo su compañero, respondió y dijo, esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. O sea, Dios le dio un sueño a una persona y le dio la interpretación a su compañero para que Gedeón escuchara y pudiera recobrar la confianza de que Dios estaba con él y que Dios lo que le prometió se lo iba a dar, o sí era suyo. Por eso hoy te vengo a decir, tu Dios te ha escuchado, Dios te lo ha entregado en tu mano. Tú tienes en tu mano aquello que tú le estás orando a Dios, Dios te lo entregó. ¿Por qué te lo digo? Bueno, amado hermano, si tú has tenido un sueño en la cual cuando tú has orado por algo, por un hijo, por tu marido que regrese, por cualquier situación, por finanzas, y tú has soñado en base a lo que has orado, viendo el resultado de lo que has orado, es la confirmación de Dios. Y si tú has tenido esos sueños, coméntamelo, identifícate, alabado sea el Señor, si te identificas con esta situación, porque hoy vas a aprender cómo vas a desatar ese sueño. Alabado sea el Señor. Entonces, le dio la interpretación a aquel hombre para que dijera y profetizara por su boca la derrota de ellos mismos. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que cuando Gedeón escuchó, esto dejémoslo para después. Ahora quiero decirte una cosa, mira. Dios, cuando se le apareció a Gedeón, Israel estaba pasando por una temporada muy fea. Estaba pasando por una temporada en la cual, como te dije, habían pecado, habían hecho lo malo delante de Dios, y entonces Dios los había entregado en manos de los madianitas. Yo vengo a decirte hoy, ¿qué habían hecho de malo? ¿Qué habían hecho de malo los israelitas? Hoy te lo vengo a decir. Los israelitas cogieron miedo de los dioses ajenos. Temieron más a los dioses ajenos que a su Dios. Hoy vengo a decirte que hay un miedo, hay una incredulidad más bien, que el enemigo le pone la máscara. Ahí hay una incredulidad con la máscara de miedo. Siento a Dios, alabado sea su nombre. Siento el Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Glorifícate. Oh Dios mío, háblale a las personas. Aleluya, alabado sea Dios. Siento, alabado sea el Señor, el fuego del Espíritu Santo. Alabado sea Jesús. Bendito seas Espíritu Santo. Mira, amado hermano, hay una incredulidad que el diablo acostumbra, el Señor lo reprenda, a disfrazar como miedo. ¿Por qué te lo digo? Bueno,
Los hijos de Israel tenían prácticamente, ellos tenían miedo más de los dioses ajenos, y por eso fue que Dios los entregó a los madianitas, porque Dios les había dicho: yo les he dicho que no temáis a los dioses ajenos, yo los saqué a ustedes de Egipto, no tienen que temer. Ustedes vieron las maravillas, las cosas grandes, poderosas que yo hice en su vida. Les dijo Dios: no pueden temer a una estatua, a un pelele que no vale nada. Alabado sea el Señor, porque es así. Los demonios no son nadie delante de Dios. El diablo no es ninguno, es un pobre diablo, es un pobre diablito. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿por qué te digo que hay una incredulidad que el enemigo disfraza de miedo? ¿Ok? Y tú sabes que la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces, el enemigo va siempre a atacar la fe de la persona, transportándolo al miedo, haciéndole ver las circunstancias para que la persona tenga temor y no haga y no crea lo que Dios le reveló, ya sea por su palabra, ya sea en sueños, que tiene que ir de acuerdo con la palabra. Muchas veces esas circunstancias no van de acuerdo con las palabras que Dios te reveló. Alabado sea el Señor. Y hacen apuños. Por eso te lo digo, porque aquí te traigo la confirmación. Por ejemplo, cuando el ángel se le presentó a Gedeón por la primera vez, le dijo de esta manera, discúlpame, le dijo en Jueces 6:12, se le presentó el ángel a Gedeón y le dijo, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué le dijo varón esforzado y valiente? Porque era claro que Dios sabía que Gedeón necesitaba saber que Jehová estaba con él. Alabado sea el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce lo más profundo de tu corazón y de mi corazón. Y Dios sabía en lo profundo del corazón de Gedeón que Gedeón no creía que Dios estaba con él. ¿Y qué es eso? ¿No se llama incredulidad? Dios le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, Dios le dio enseguida, cuando lo visitó, le dio enseguida el antídoto a esa incredulidad y le dijo: hey, el diablo te hace pensar que no está contigo, pero Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Cuando tú crees que Jehová está contigo, tú eres valiente. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Por qué te digo que era incredulidad? Pues lo vas a entender de la respuesta de Gedeón cuando le dijo, Dios le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y a dónde están las maravillas, etcétera, que tú has hecho? ¿Viste? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está aconteciendo esto? O sea, él era incrédulo, porque él dice: ¿por qué nos está sucediendo todo esto? Quiere decir que tenemos a un Gedeón que no entendía que Jehová estaba con él, porque estaba en ese momento ocupado mirando lo que estaba pasando con su pueblo. Así mucha gente dice: ay, si Dios existe, ¿por qué me pasó esto? Y si Dios existe, ¿por qué en África esto? Y si Dios existe, no, es que claro que sí, que Dios existe. Pero Dios quiere que tú creas en él. Si tú vas a preguntarle a ciertas partes, en otras partes del mundo, por ejemplo, donde, alabado sea el Señor, si tú entiendes que Dios quiere que tú confíes en él, que tengas confianza en él, alabado sea el Señor.
Precisamente cuando suceden esas cosas es por la desconfianza de Dios. Si tú te das cuenta, la Biblia dice que Dios dejó a ese pueblo porque pensaban que Dios no estaba con él y que tuvieron miedo. Tuvieron miedo de los dioses ajenos. Tener miedo de los dioses ajenos, estatuas o lo que sea, es terrible, amados hermanos. Es como no tener fe en Dios y tener fe en que es más poderoso otra cosa. Amado hermano, no podemos pensar eso. Entonces, alabado sea el Señor, ahí podemos entender claramente en la respuesta de Gedeón cuando él dijo: si Jehová está conmigo, ¿por qué? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido todo esto? Estaba diciendo claramente que su miedo derivaba de una incredulidad. Aleluya. Y es algo por la cual, déjame decirte, pasamos casi todos los cristianos en alguna época de nuestra vida. Te voy a explicar por qué. Porque Jehová lo explicó. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido todo esto? O sea que Gedeón estaba mirando exclusivamente las circunstancias y no lo que Dios le estaba diciendo, y no el hecho que se le estaba apareciendo un ángel y se lo estaba diciendo. ¿Te das cuenta? Tan tremendo. O sea, se le aparece un ángel, se lo dice todavía, y todavía dice: ay, bueno, ¿y entonces por qué esto? O sea, que había incredulidad en él. Ahora pues, esa forma de incredulidad, el enemigo la mascara como miedo. Y yo me he podido dar cuenta cuando me he encontrado personas que me dicen: ay no, pastora, mire, pero ay, ¿qué va a pasar? Y aquel día, y el día de la sentencia, el día de esto, y entonces me va a llevar. No. ¿Por qué? Porque Dios ya ha hablado a través de la Biblia, a través de las promesas de Dios. Muchas personas, el enemigo trabaja así. El enemigo, su modus operandi es esta forma. Alabado sea el Señor. Él comienza a meter miedo. Alabado sea el Señor. Amore, ricordati di fare quello, per favore. El enemigo acostumbra a hacer esto para traerte miedo, para hacer que tú dudes de las promesas de Dios. Por ejemplo, te traigo ejemplos. Yo pasé también por ahí. Yo también pasé por ahí. Y el que te diga que no ha pasado por ahí, yo pienso que es un mentiroso, ¿sabes? Yo pienso que todos los hombres, todos, pasan en algún momento pasan un momento de dificultad en la cual las circunstancias quieren hacerle perder la conexión. Pero sabes que doy la gloria a Dios, que Dios es grande, y te trae este vídeo para que tú entiendas y reflexiones, así como Dios también ha traído y me ha alumbrado a mí, también te alumbrará a ti, porque Dios te ama y quiere que tú puedas arrebatar las promesas del Señor. Alabado sea el Señor. De una forma legal, sí, porque el mundo espiritual se rige por legalidad. Y bueno, por ejemplo, te hago el ejemplo con los hijos. Tú pides al Señor: Dios mío, cambia a mi hijo, y de pronto comienzas a verlo más rebelde. Y entonces comienza el diablo a decirte: viste, no va a cambiar, o mira, se va a perder, va a caer en la droga. No puedes dejarte amedrantar del diablo. Si tú te das cuenta, eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel aquí en esta porción de la Biblia que te estoy leyendo, Jueces 6, cuando los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Dice, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque bueno, temieron más a los demonios, temieron más aquellas cosas que les podía pasar, que temer a Dios.
que les dijo, no temáis de nada, no temas de nada. Y eso es lo que hoy viene a decirte Dios, no temas de nada, no temas a nadie, ni nada, ni nadie, ni las circunstancias, ni nada. Yo ya te lo entregué, hija, yo ya te entregué aquello por la cual me estás pidiendo, yo ya te lo respondí a través de un sueño. Ahora te voy a decir por qué te estoy hablando de esto, de los sueños. Alabado sea el Señor. Entonces, bendito sea el Señor para siempre. Entonces el enemigo es experto, alabado sea el Señor. El enemigo es experto. Esperemos que no se me corte, que me están entrando llamadas. Por favor, no me llamen en estos momentos. El enemigo es experto en, alabado sea el Señor, en crear circunstancias contrarias a lo que tú le estás pidiendo en oración al Señor, para que tú temas más a las circunstancias que a lo que Dios te dijo o lo que Dios te prometió. Y sabes, cuando las personas comienzan a temer más las circunstancias de lo que les puede pasar, de lo que va a suceder, eso se llama incredulidad en Dios. Y la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, siento a Dios, alabado sea su nombre. Gedeón le respondió, si esto nos ha acontecido, entonces ¿por qué eso? Quiere decir que Gedeón tenía su mirada viendo las circunstancias, y las circunstancias le hablaban y decían que Dios no estaba con él. ¿Entiendes? Entonces por eso Dios, que sabe lo que está en el corazón del hombre, entonces Dios le dijo apenas lo vio, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Cuando una persona cree que Dios está con ella y que Dios la defiende y que Dios la salva, y siempre tiene a Dios en alto, aquella persona no se atemoriza aunque vea las circunstancias contrarias. Te voy a explicar por qué. Cuando una persona conoce la palabra de Dios y le cree a sus promesas y sabe que sus promesas son sí, amén, aleluya, alabado sea el Señor. El diablo te dice que tus hijos se van a perder y tú le dices, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te perdiste tú, mis hijos no se van a perder, el Señor te reprenda. Porque le has ya creído. Entonces eso hace que en el mundo espiritual, que se rige por legalidad, alabado sea el Señor, suceda aquello que está escrito en Hebreos 11, alabado sea el Señor, que es que Dios se levante en su trono y te haga justicia, por cuanto tú has creído en su palabra, más en el miedo que te quiere meter el diablo. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, es muy importante entender esto. Déjame anotar dos cosas para no olvidarme, dos puntos. Alabado sea el Señor. Ok. Entonces, importante es decirte también, entonces, que el Gedeón estaba notando solo lo que veía. Pero créeme, si tú caes en esa espiral, uy, Dios mío, entonces no ves las promesas de Dios. Y Dios quiere que tú veas las promesas de Dios, y por eso te trae este mensaje. Alabado sea el Señor. Y desde ahora te pido que si se te puede interesar, y si tú, alabado sea el Señor, si Dios te ha respuesto después de una oración en sueños, y no sabes cómo hacer, cuéntamelo, que yo te respondo. Te digo, o nos ponemos en contacto, te pongo en oración. Alabado sea el Señor. ¿Sabes qué? Entonces, Dios le hizo entender que Dios estaba con él. Y no solo, lo llevó a entender. Lo llevó a entender que le iba a dar la victoria. Que la victoria era ya suya. Por eso esta palabra, quiero llamarla, alabado sea el Señor, Dios ya te lo entregó. Dios te entregó en tus manos lo que tú le pediste. Dios
Quería hacerle entender a Gedeón que él ya le había entregado en sus manos, porque Gedeón tenía desconfianza, todavía se le había aparecido el ángel, todavía el ángel le decía: Jehová está contigo, a varón esforzado y valiente, y Gedeón continuaba todavía a ponerle vellones a Dios, a decirle: bueno, entonces si tú vas a salvar a Israel por mi mano, entonces alabado sea el Señor, haz que esto es lo otro. Dios llevó a entender a Gedeón, alabado sea el Señor, a través de un sueño que dio a otra persona, de que la victoria era ya suya y que era inútil concentrarse en lo que veía. Era inútil. Dios quería llevar a Gedeón que él se concentrara a ver lo que aún en sueños Dios ya respondió de él. Aleluya. Alabado sea el Señor. Esto está impresionante. Esto está de locos. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, mira, déjame decirte, amado hermano, bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Jehová dijo a Gedeón, cuando lo llevó ya a entender un poco, y ya Gedeón comenzó a obedecerle y a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Aconteció, eso está en el capítulo 7 de Jueces 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate a Gedeón y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tu mano. ¿Viste? Dios te ha entregado en tu mano aquello por la cual tú le estabas pidiendo a Dios. Y este video es una respuesta, porque tal vez Dios te ha hablado. Házmelo saber también y escribe en los comentarios: Dios me lo ha entregado en mi mano, me apodero de ello. Y si Dios te lo ha respuesto, te ha dado respuesta en un sueño, alabado sea el Señor. Ahora te voy a enseñar qué tienes que hacer para traer lo sobrenatural. Alabado sea el Señor, que ese sueño de esa respuesta maravillosa que le has pedido, de que cambie un hijo, de que te traiga el marido, de que esto, que lo otro, de que bueno, que las finanzas, que eso, que lo otro, de una sanidad, ese sueño se materialice. Alabado sea el Señor. Entonces, Gedeón le dijo, Dios le dijo: levántate, yo ya te he entregado esto en tus manos. Y le dijo Dios: si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas. Le dice la Biblia en el verso 13: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Bueno, no es el caso de describir exactamente qué sueño, pero cuando este hombre contó ese sueño, Dios permitió que su compañero tuviera el discernimiento para discernir aquel sueño para que Gedeón lo escuchara. Es decir, Dios permitió que aquel hombre profetizara, discerniera ese sueño para que fuera una profecía por la misma boca de sus enemigos. Mamá mía, Dios mío, es que Dios hace cosas enormes. Nuestro Dios, amados hermanos, es Dios de lo imposible. Entonces dice la Biblia que este hombre relató el sueño que tuvo, que se lo dio Dios. O sea, Dios avisó a su enemigo que iba a ser vencido por un hijo de Israel. Wow.
Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Cuando, dice la Biblia, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa. Cuando su compañero escuchó ese sueño, le dijo a su compañero, le dijo, esto no es otra cosa, sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. O sea, le dijo, esto no es nada más sino que la mano de Gedeón, hijo de Joás, porque Dios lo ha entregado este campamento en las manos de aquel hombre. Dice la Biblia entonces que cuando Gedeón escuchó eso, cuando Gedeón escuchó eso, amados hermanos, o sea, Gedeón hizo lo siguiente. Cuando Gedeón escuchó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. O sea, ¿viste la diferencia? Hay situaciones donde la persona ora, porque me ha sucedido a mí. Tengo un grupo de oración donde también ha sucedido a ciertas hermanas o hermanos que oran por el marido, por salud, por esto, y Dios da sueños. Inmediatamente comienzan a orar después de un día o así. Dios responde en un sueño y le hace ver que ella regresa, por ejemplo, con el marido, o que esto sucede, o que bueno, alabado sea el Señor. Pero las personas, y te lo digo porque yo también lo hacía, a veces Dios nos da respuesta y nosotros nos levantamos y vemos las circunstancias y hacemos como Gedeón, como si Dios no hubiera hablado, como si Dios no hubiera respuesta. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú cojas y adores y des gracias, Padre, porque me respondiste. Gracias, Señor, porque me respondiste. Gracias, Señor, porque esta es tu respuesta. Aleluya. Gracias, Señor, porque esta es tu respuesta. Aleluya. Porque sé que así va a ser. Porque aunque vea esto, sé que lo que tú dices, tú lo cumples. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces es muy diferente, te das cuenta. Gedeón no se quedó así y siguió viendo las circunstancias. No, ya Gedeón cambió. Y es que a veces la mentalidad de la persona tiene que cambiar. Alabado sea el Señor, porque la mentalidad, fíjate, yo en estos días pensaba, por ejemplo, yo tengo un pajarito, lo tengo ahí, él tiene una jaulita y bueno, ahí tiene de todo y bueno, pero sin embargo yo trato de tenerlo siempre casi libre, que en la mañana yo coloco las cosas, que el parquecito para que él vaya, se divierta. Muchas veces traigo los arbolitos esos que tengo allá en el otro balcón, que son transportables, como el olivo, y lo traigo así para que él se monte y juegue. Pero me estaba dando cuenta en estos últimos tiempos, que aunque le abría la jaula, seguía chillando, seguía llorando como si no estuviera abierta. Hay personas que Dios les ha entregado ya las cosas y ellas siguen llorando. Y aunque está abierta la puerta, el pajarito, la mentalidad, el enemigo trata de crearte ilusiones, trata de crearte circunstancias que te circundan, por la cual tú no puedas ver los propósitos que Dios tiene para ti, que están en sus promesas, que están, alabados sea el Señor, no solo en sus promesas, sino te los hace saber y te los confirma en sueños que van de acuerdo con sus promesas. Pero muchas personas, como ese pajarito, yo le abrí
y veía, y yo estaba lavando los platos, el pajarito ahí chillaba y estaba abierto todo, y yo decía, ¿por qué no sale? No le daba la gana. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a no conectaba que ya se le había abierto, que ya se le había dado. Gedeón todavía no había entendido que Dios había ya entregado en su mano la situación, que Dios se lo había entregado. Amado hermano, si Dios te entregó un ministerio, si Dios te entregó algo y te lo entregó y te lo hizo saber en sueños, apodérate de ello. Alabado sea el Señor, porque ya Dios te lo ha entregado en tus manos. Y no importa si en este momento tú ves las cosas contrarias, y no importa qué es lo que veas, pero tú mantente firme. Te quiero decir un pequeño testimonio. Yo me acuerdo que cuando tuve que viajar en Colombia porque tenía que adoptar mi sobrino en bienestar familiar, yo tenía que ir. Alabado sea el Señor. Déjame decirte, en ese momento yo oraba, vigilaba, y Dios me dio un sueño y me hizo ver cómo Él era, porque yo no lo conocía casi, porque yo tengo mucho tiempo ya de estar aquí, como serán casi, ya voy como para 27 años, alabado sea el Señor, de estar aquí en Italia. Y me acuerdo, alabado sea el Señor, que Dios en ese buscarle yo, me dio una respuesta de cómo era Él. Yo lo había visto solo pequeñísimo, ya tenía, cuando estaba en bienestar familiar, ya tenía como 7 añitos. Pero Dios un día me dio un sueño donde pude ver lo que era, que me lo iban a dar, que era casi desnutrido, y cómo lo iba a recoger, y todo me lo hizo ver. Y amado hermano, me respondió. Y cuando ya el día siguiente desperté, las circunstancias que se daban eran difíciles. Mi hermana decía, no te lo van a dar, no va a suceder. Ay, no, por aquí nos va a caer el mundo. Y yo estaba tranquila, yo decía, pero ¿por qué tanta cosa si Dios ya me habló? Ya Dios habló. Dios ya me respondió. Mi corazón estaba tranquilo porque ya Dios habló. Me lo había entregado en mi mano. Y eso es lo que Dios quiere que tú sepas hoy, que Dios ya te entregó en tu mano aquello por la cual tú has estado orando, aquello por la cual tú has derramado lágrimas. Dios ya te lo ha entregado en tu mano, pero a veces Dios te responde en sueño, pero tú te levantas de ahí y te fijas en las circunstancias, y Dios no quiere que nosotros nos fijemos en las circunstancias. En una ocasión, Pedro y los otros discípulos se encontraban en una barca, alabado sea el Señor, y se formó una tormenta, alabado sea el Señor. Y cuando ellos se pusieron a mirar la tormenta, era ahí que ya se estaban hundiendo. También estando en la barca, también llegó un momento donde estaba de noche. Era otra situación siempre en la barca con los discípulos. Y en esta otra ocasión que te estoy relatando, vieron a Jesús. Ellos pensaban que era un fantasma, pero Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo venga. Alabado sea el Señor. Y llegó el Señor y le dijo, ven. Y entonces Pedro no se puso a mirar las circunstancias, sino que comenzó a caminar por lo sobrenatural y comenzó a caminar sobre las aguas. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que sucede cuando tú no te fijas en las circunstancias, cuando tú no te fijas, alabado sea el Señor, en lo que te presenta el diablo, porque el enemigo lo hace por excelencia. Siempre estas cosas te va a presentar lo contrario de las promesas, te va a presentar lo contrario del sueño que Dios te ha dado, del ministerio que te ha dado, para que tú te desanimes y estés botado por el suelo como un escombro. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te concentres en lo que Dios ya te dijo por su palabra, y también te lo ha confirmado aún en sueños y en visiones. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que cuando Pedro comenzó a caminar por encima de las aguas, él comenzó a caminar, alabado sea el Señor, y él comenzó a caminar y no veía lo que lo rodeaba,
Alabado sea el Señor, y comenzó a caminar sobre lo sobrenatural. Así será contigo. Cuando tú comiences a entender que lo que Dios te entregó muchas veces, que te habló en sueños y te entregó aquello por la cual tú estabas orando y tú entiendes que te lo entregó, tú comienzas a mirar, a confiar en lo que Dios ya habló en ese sueño o en las promesas de Dios en su palabra. Y cuando tú veas lo que es, tú dices, no, pero eso no, pero Dios ya me lo mostró, eso no me importa lo que dijo Dios. Entonces tú vas a caminar sobre lo sobrenatural. Una persona que camina comienza a caminar, a ver lo invisible, comienza a caminar en lo sobrenatural y hace que se desate algo en el cielo que tú no tienes idea. La Biblia dice, esto está, pero bueno, esto está de locos. La Biblia dice en Hebreos, el libro de Hebreos, déjame beber un poco de agua. La Biblia dice en Hebreos 11 que por la fe Noé, aunque no veía el diluvio, con temor y temblor preparó el arca. Y dice claramente que por esa fe condenó al mundo y recibió justicia que viene a través de la fe. Es decir, cuando tú tienes un sueño, tú le estás orando a Dios por algo, por tus hijos, por lo que tú quieras, y Dios te responde y te da ese sueño. Y ese sueño va en base también tiene que ir de acuerdo con la palabra. Y te da un sueño. Por ejemplo, yo te hago un ejemplo. Yo estaba orando por mi hija para que tuviera liberación. Y en esos días que ayuné por ella, soñé que ella caía por el suelo y desde él salían los demonios. Alabado sea el Señor. Cuando tú te mantienes mirando el sueño, la respuesta de Dios, tú haces que se desate la justicia de Dios en el cielo por cuanto le has creído. Es decir, sucede lo que sucedió con Noé. La Biblia dice entonces con Noé que él, sin ver el diluvio, él preparó el arca en que su familia se salvase, y por esa fe condenó al mundo para obtener justicia de Dios. Es decir, cuando tú crees lo que Dios te respondió y no crees a las circunstancias, te hago un ejemplo. Alguien te maltrata continuamente y tú oras. Alabado sea el Señor. El enemigo va a querer que tú mires las circunstancias, pero tú vas a pensar en creerle que Dios es tu defensor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabes que se va a desatar allá arriba en los cielos, en los tribunales de Dios? Sí, porque existe un tribunal del cielo. Y después otro día hablaremos de ese tema que es muy interesante. Bueno, ¿qué pasa cuando entonces tú crees en lo que Dios prometió? Que ese tribunal del cielo allá arriba Dios va a activar. Amore, per favore, ricordate di quello, Sophie. Entonces, se va a activar que tú obtengas justicia por cuanto tú has creído en Dios. Dios condena a aquella persona o aquello que está pasando. Condena a los demonios, condena a lo que sea. O sea, en el tribunal de Dios, Dios condena aquella injusticia por cuanto tú has creído y tú recibes en lo físico, en lo materializado tu milagro por cuanto tú creíste, tú condenaste aquel hecho. Eso es impresionante, es algo de locos. Alabado sea el Señor, es algo que verdaderamente es tremendo. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Gedeón, alabado sea el Señor. Discúlpame un momento.
Amore. Entonces, alabado sea el Señor. Esteban, amore, per favore. Alabado sea Jesús para siempre. Déjame un momento. Sophie. Disculpe. Entonces, esto es lo que se obtiene en el mundo. Apaga, por favor, porque si no. ¿Ya? Ok. Gracias. Entonces, sucede lo siguiente. Cuando la persona cree en aquello, condena aquel hecho y Dios le hace justicia. Entonces, Gedeón creyó porque entendió que Dios le había entregado en su mano aquello que le venía diciendo. Así que Gedeón después, tal como Dios se lo dijo, venció a los madianitas y no tuvo que mover un dedo. Porque es que el que va a vencer por ti no eres tú, es el Espíritu Santo del Señor. Porque en Zacarías 4:6 dice... Zacarías 4:6 dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor. Por tanto, déjame decirte que entonces, por eso Gedeón venció. ¿Cómo venció a todo un pueblo como un solo hombre? Bueno, Dios, dice la Biblia, que puso terror en sus enemigos. Él solo tuvo que tocar los chofares para hacer pensar que estaban llegando muchos contra de ellos y ellos corrieron. O sea, todo fue fe, haber creído que Dios de verdad le había entregado esa victoria. Así tú también tienes que creer cuando Dios te da un sueño de respuesta acerca de una oración que tú le hiciste y Dios te da ese sueño o te lo habla de cualquier manera y te responde. Tú tienes que creer en aquello porque solo así verás la realización de aquellas promesas. Alabado sea el Señor. Ahora pues, ¿cómo podemos nosotros llegar a obtener? Por eso el Padre Nuestro es hermoso, porque dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Viste que dice venga tu reino? Venga tu reino, establezcas tu reino aquí en la tierra y se haga tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. ¿Qué quiere decir? Entonces, que lo que Dios te ha prometido se establezca. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando tú crees en el Señor, en sus promesas, se va a establecer ese reino en tu tienda, en tu casa, en tu hogar y en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo obtenerlo entonces? ¿Cómo hacer que cuando Dios nos responde a través de un sueño, Dios lo haga? Bueno, la Biblia dice que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová me ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Entonces, viste, primeramente, ¿sabes? Era algo que yo no hacía y que ahora voy a hacer siempre. Que cuando Dios da una respuesta de un sueño, de algo que tú le estás pidiendo, levántate y adóralo. Dile: papito amado, gracias porque me respondiste. Gracias, Dios del cielo, porque te pedí esto y me lo diste. Gracias, es mío, lo has entregado en mi mano, ahora esperaré. Esto hizo Gedeón. Solo así vas a traer lo que dice el Padre Nuestro: se haga tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Y venga tu reino, se establezca, que lo que tú me dijiste en sueños se
se establezca en mi casa. Ay, ay, ay. Esto es demasiado hermoso. Así que Dios te lo ha entregado en tu mano. Cuando Dios te da en tu mano algo, no lo tomes así como por nada. Dios a mí me da sueños, donde a veces, cuando comencé, me dio sueños tremendos. No. Hay que comenzar a entender que Dios nos los ha entregado en nuestras manos y que es nuestro. Es mío, es fresco, es nuestro, es tuyo. Solo tienes que creerlo. Y cuando tú te levantes y veas las circunstancias, como cuando, por ejemplo, Dios me respondió de mi hijo y después me levanté y vi las circunstancias, la gente me hablaba, me decía que no iba a suceder, que esto, que lo otro, que no me lo iban a entregar, pero después sucedió tal como yo lo había visto en el sueño y como yo lo había creído. Así que por más que dijeran, no me moví de ahí y dije, no, Dios ya habló y va a ser así. Mi corazón está en paz, está confiado en Dios porque Dios ya habló. Así también tienes que hacer tú. Primero, cuando Dios te da el sueño, entonces adorarlo a Él un momento. No adorar a María, no adorar a San Judas Tadeo, no adorar a los... No, Dios no pide eso. No hagas tampoco el rosario. No sirve. Adóralo con tu corazón. Dios busca tu corazón limpio, tu gratitud. Alabado sea el Señor. Adóralo y apodérate de lo que Él te dijo. Y cuando veas las circunstancias, mantente viéndolo invisible. ¿Por qué? Pues es que nosotros no somos no estamos con Dios por lo que vemos, sino por lo que hemos creído. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Ok? Así que Dios te bendiga. Dios te ha entregado en tu mano aquello que tú le has pedido. Alabado sea el Señor. Te lo ha entregado en tu mano, es tuyo. Tómalo, no lo sueltes y no te dejes llevar por lo que tú ves. No te dejes llevar por eso. Dios te bendiga. Si esta palabra es de bendición, te pido por favor que la compartas para todo aquel que de pronto está desanimado, que viendo las circunstancias el diablo lo tiene como un escombro, pensando que se le va a caer el mundo encima. Dale esta palabra. Dios te bendiga. Y déjanos por favor también en los comentarios si tú has tenido sueños donde Dios te ha confirmado o te ha dado respuesta después de que has orado algo. ¿Y qué has hecho? Pues ya ahora sabes qué hacer. Adóralo. Dale gracias y apodérate. Dios te bendiga.